facultades que les da la ley bases y el paquete fiscal. Hoy fue publicada parte de la reglamentación de la ley bases en el boletín oficial, con lo cual ya está en marcha, sobre todo lo que tiene que ver con privatizaciones y con ingreso y salida de empleados de la función pública. Está con nosotros para hablar de este tema Gustavo Damián González. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Aquí Nuria. Hola, buenas Nuria, muy bien por acá. Bueno, me alegro. A ver, lo que quedó publicado hoy en el boletín oficial tiene que ver con lo que se ajusta a estas facultades especiales que tiene el presidente de la Nación, pero reglamentado, ¿no? Digamos, si los contratos caducan en cualquier momento por decisión de gobierno, está en la ley. Si se elige a un empleado público, tiene que cursar determinadas cuestiones para llegar a acceder a un cargo y demostrar que está apto como para eso. Del mismo modo, la lista de las empresas privatizables. Bien, venimos siguiendo esta película desde el día 1, ¿no? En este canal. Sí. Venimos hablando desde cuando esto se convirtió en proyecto, cuando era un neonato, hasta ahora que se reglamenta. O sea, todo proyecto de ley tiene sus momentos. El momento más importante, si se quiere, es el de la reglamentación, porque es cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. El artículo número 1 de la Ley de Bases y Puntos de Partida declaraba la emergencia económica, administrativa, financiera, y esto es lo que se está aplicando. El reglamento, en este caso, habla de 3 elementos. Hasta ahora no habla del RIGI o del RIGI. Habla en este caso particular de 3 elementos. Uno que tiene que ver con las privatizaciones, un segundo que tiene que ver con el empleo público y un tercero que tiene que ver con cuestiones administrativas estatales. Recuerden que el concepto básico esto es de achicamiento estatal porque hay superposición de algunas tareas. Punto número 1 entonces, privatizaciones. La privatización tiene 2 sentidos, achicamiento del Estado y eficiencia del Estado, por lo menos lo que conceptualmente el gobierno está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que quedó adentro de esas negociaciones del proceso privatizador? Recordá, Nuria, que se hablaba de YPF, se hablaba de un montón de superempresas. Hasta ahora, o se hablaba, por ejemplo, de la radiodifusión estatal. Hasta ahora eso no ha entrado, por lo menos en esta reglamentación. Esta reglamentación aparece Intercargos, aparece AISA, Belgrano Cargas, corredores viables, algunos elementos de yacimientos carboníferos de Río Turbio, pero la idea es que va a empezar un proceso de privatización y tiene también la metodología. Va a necesitar de un informe a una bicameral del Congreso, en donde en ese informe tienen que estar las alternativas, por qué se privatiza, cuáles son las condiciones. Con lo cual, punto número 1, entonces tenemos las privatizaciones. Punto número 2, algo que adelantaste vos, que tiene que ver con el empleo público. ¿Qué es lo que considera el gobierno? Que hay superposición de tareas del ministerio, subsecretarías, secretarías y direcciones, que hay como órganos administrativos que hacen exactamente lo mismo y, por supuesto, que hay superpoblación en el empleo público. Entonces, está hablando de básicamente 2 cosas, vía de ingreso y vía de egreso. ¿Qué es la vía de ingreso? Bueno, esto que se le exige un examen de ingreso con una idoneidad específica para ingresar al Estado. Sabemos que hasta el momento la vía de ingreso al Estado es, bueno, más por relaciones políticas o por amiguismo que algún tipo de entidad así estructural que, salvo algunos que hay concursos de antecedentes de oposición. Y la vía de egreso, estamos hablando de los empleados públicos. Se crea por reglamento el Registro Nacional de Personas en Situación de Disponibilidad. ¿Qué significa esto? De todo el achicamiento, es decir, el gobierno está pensando en un despido masivo de casi 20.000 empleados públicos que a su consideración no cumplen un verdadero rol y que en algunos casos tiene razón, en otros no. Por eso hay que aplicar sintonía muy fina al respecto. Y entonces, por ejemplo, los que tienen hasta 15 años de antigüedad se le va a abonar una indemnización de 6 meses, los que tienen de 15 a 30, 9 meses, los que tienen más de 30, 12 meses, y exime de los despidos a embarazadas, a alguien que ha tenido accidentes, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento, y con esto cierro esta primera parte,
es el proceso administrativo. ¿Qué significa esto? Que el decreto introduce algunos elementos de trámites de recursos del Estado que estaba designado allí en la ley, y que lo que va a hacer es, y este es uno de los puntos centrales, una verdadera reforma del Estado, ¿no? Por eso algunos hablaban que la ley de bases está asociada casi a una reforma constitucional, o por lo menos a una reforma del Estado. Sabemos que tiene su alter ego acá el presidente de la Nación, Menem, y en ese sentido va a ir a una reforma de Estado en ese sentido. Todos los reglamentos y procedimientos administrativos que tienen que ver con la obra pública, que tiene que ver con cómo se nombra en el empleo público, cómo sale del empleo público. Por lo tanto, si empieza una nueva etapa del gobierno de Milei, tiene que ver con esto, ¿no? Y la gran pregunta es hasta dónde va a poder avanzar, porque no es tan fácil. Por ejemplo, solo una muestra de botón. Quieren eliminar la gran mayoría de registros de automotor. Bien, gran parte de los registros de automotor tienen impuestos provinciales y tienen reglamentaciones provinciales. Por lo tanto, no le va a resultar muy fácil. Cada elemento administrativo, de asuntos administrativos que hace de cada uno de los estados, está trasvasado por varias reglamentaciones, por varios decretos, por varias leyes. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo va a poder avanzar? Bueno, el Congreso en principio le dio una carta en blanco, un cheque en blanco. Sí. Al darle poderes delegados y al declararse la emergencia administrativa, económica y financiera, el gobierno como que tiene la mano abierta como para poder meter fuertes coletazos en esto de lo que es la reforma del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? Digo, se reglamenta esto como una primera parte de lo que se aprobó. ¿Cuál crees que va a ser el próximo paso en lo que es la reglamentación? Que ya está reglamentado significa que está en práctica ya a partir de hoy, porque ya se sabe cómo. Hoy el mismo. Reglamento significa la ley hoy empieza. O sea, hoy ya hay empresas que pueden empezar a preparar sus informes para presentar y calificar si consideran o aplicar para lo que es la calificación previa a una privatización. Sin ninguna duda. Y hoy puede empezar a llegar las cartas en las casas de empleados estatales donde dice prescindimos de su disponibilidad. Sí. Bueno, eso va a empezar a partir de ahora. Claro. Este segundo elemento ha empezado. Algunos lugares, recordarás que ha tenido alguna conflictividad. Por supuesto que va a tener una conflictividad esto por parte de ATEBUS, básicamente, sí, y de UPCN. Es decir, los sindicatos seguramente van a estar oponiéndose a estas medidas, porque lo que está hablando es de un achicamiento del Estado. Un achicamiento del Estado, entre otras cosas, significa menos empleados estatales. Claro. Es decir, la reglamentación es lo que produce es hoy un efecto directo. Todavía te comentaba, no está incluido el RIGI, pero se supone que entre el jueves y el viernes va a estar la reglamentación de eso. Pero ¿qué es lo que va a suceder ahora? El gobierno va a tener que tener una sintonía y un bisturí muy fino. ¿Por qué digo esto? Porque todos podemos, o por lo menos una parte de la población, podemos consensuar sobre las cuestiones estructurales. Hace falta achicar el Estado porque hay un montón de organismos que o no son eficientes o tienen más cantidad de empleados que debería tener. Sí, sin ninguna duda. Bueno, sintonía fina o bisturí fino, digo, que no caigan justos por pecadores, ¿no? Es decir, hay un montón de organismos del Estado que funcionan muy bien y hay un montón de empleados públicos que hace muchos años que están y que hacen una buena tarea. Entonces, no es cuestión de guillotina en este caso, es cuestión de bisturí muy fino, porque las reacciones pueden ser consideradas y pueden tener toda la razón cuando se tocan organismos que funcionan muy bien. Entonces, primero, me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es evaluar la eficiencia, y ojo con esta palabrita, porque eficiencia mucho viene del ala liberal, ¿no? Cuando menciono eficiencia, no estoy hablando de si genera ganancias o pérdidas, sino porque hay organismos del Estado que por supuesto que van a dar pérdidas, por obvias razones, porque el Estado tiene una función social, entre otras cosas. Entonces,
medir eficiencia sobre todos y cada uno de los organismos del Estado y empezar a aplicar bisturí sobre eso. Por el otro lado, las privatizaciones. Bueno, hasta ahora son privatizaciones, si se quiere, salvo AISA, que por ahí es sería una gran empresa. Después, las otras no son de las de primer nivel, las que se pensaban en un primer momento de las grandes privatizaciones. Entonces, ¿qué se espera? Punto número uno, que el gobierno sea muy serio a la hora de aplicar esto, porque en el medio se queda un montón de gente sin trabajo y estamos hablando de nada más y de nada menos de uno de los puntos y talones de Aquiles de cualquier gobierno, que es la obra pública. Sí. Entonces, ser muy serio y muy cuidadoso en eso. ¿Qué otra cosa esperamos? Sí, la obra pública, perdóname, y voy a decir otra cosa, el empleo negro también, ¿no? El Estado como un gran empleador en negro es algo que no puede terminar de resolver, entonces es muy necesario que en esto sea claro, digo, porque así como hay necesidad, digamos, algunas cuestiones que hacen a la calificación de una persona para ser tomada por el Estado, y debería haber sido así siempre, también va a ser al momento de despedirlo. Pero también es cierto que la reglamentación dice lo puede despedir en cualquier momento, sin una causal. Un contrato se puede terminar, como pasa en las empresas privadas. Sí, por eso digo, Nuria, vos sabés perfectamente que cada gobierno que se va, deja decenas de miles de empleados nuevos. Sí. Entonces, eso ha generado una gran caja negra del Estado, que nadie ha podido poner mano en serio al respecto. Lo que vos decís también es central. Es una paradoja que el gobierno, que exige a los privados y que todo el tiempo está haciendo regulaciones para que no haya empleo en negro, tengas adentro del Estado empleados contratados de hace más de 15 años, que estén en regímenes, por ejemplo, que sean monotributistas, pero que en realidad son trabajadores del Estado. Es decir, un montón de inconvenientes e irregularidades que el Estado ha generado a través de los años y de las décadas. Por eso es que el gobierno tiene que ser muy serio, porque la motosierra sirvió para la campaña electoral, pero no sirve para achicamiento del Estado, donde hay que ser muy meticuloso. Gustavo, gracias por este contacto. Que tengas buena tarde. Gracias a vos, buena semana, Nuria. Adiós, hasta luego. Gustavo Damián González, politólogo, analizando esta reglamentación ya dispuesta a partir de hoy en el boletín oficial de la primera parte de la ley bases y el paquete fiscal. Hacemos una nueva pausa.